It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. A tener un estudio bíblico titulado El carácter de un cristiano. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a cómo debe ser el carácter de un cristiano? Sabemos que hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos y que inclusive hay muchos grupos que se llaman a sí mismos cristianos. Nosotros no vamos a entrar en materia de lo que dicen las iglesias, sino qué dice la Biblia en cuanto al carácter de un cristiano. ¿Cómo debe ser un cristiano? Y esto, entonces, si nosotros no seguimos los principios bíblicos, no importa cuál sea el grupo al que pertenezcamos, sencillamente nos estamos engañando cuando no seguimos estos principios del carácter de un cristiano. Primeramente vamos a leer Filipenses capítulo 4, libro de Filipenses 4, verso 8, nos dice así la palabra de Dios. Filipenses está después de Efesios. Exacto. Filipenses 4, 8. Nos dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí vemos que el apóstol Pablo habla del carácter del cristiano, del verdadero cristiano. Debe ser, dice, verdadero, justo, honesto, puro, amable, de buen nombre, todo aquello que produce buen testimonio. De modo que todo esto le llama el apóstol Pablo virtudes del cristiano. El apóstol Pablo habla de aprender de lo recibido, de lo visto y oído. A veces queremos que las personas solo aprendan lo que oyen cuando predicamos, por ejemplo. Pero aquí dice el apóstol Pablo, visteis. También el cristiano aprende de lo que ve. De modo que si el cristiano ve, la persona ve buen ejemplo, aprende de esos buenos ejemplos, ¿verdad? Pero si la persona ve malos ejemplos, entonces esos malos ejemplos también se aprenden. No solamente se aprende de lo que se oye, sino también de lo que se ve. Por eso Pablo dice aquí, oísteis y visteis. Estos textos a veces no se analizan con esa profundidad. Se aprende de lo que se oye y de lo que se ve. Por eso Pablo habla de virtudes y de la conducta. Porque no solamente yo enseño cuando hablo. El predicador no solamente enseña cuando está en el púlpito, enseñando verbalmente y lo demás escuchamos. Cuando el predicador baja del púlpito, sigue enseñando. Y los demás siguen, ¿qué? Ya no oyendo, sino viendo. Viendo. Entonces también se aprende de lo que se ve. Por eso es necesario ser honesto. Honesto significa, por ejemplo, si yo hablo del perdón de pecados en el púlpito,
Pero resulta que cuando yo bajo y yo veo, oí al hermano a predicar del perdón, pero yo veo que él odia, que él no perdona, entonces yo no soy honesto, porque no estoy practicando lo que se dice, lo que se ha dicho. Por eso el apóstol Pablo dice todo lo honesto. Es profundo la vida cristiana, no solamente de oír, sino se trata de ver. En 1 de Pedro 3:10, 1 de Pedro 3:10 dice la palabra de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sigue. Aquí también nos habla el apóstol Pedro de cómo debe ser la conducta cristiana. Si realmente yo quiero vivir en la voluntad de Dios, dice, yo debo refrenar mi lengua del mal. No solamente es pecado, a veces tenemos la creencia de que pecado solamente es la brujería, el asesinato, la fornicación, el adulterio, todo eso es pecado. Pero también aquí el apóstol Pedro habla de la lengua como uno de los instrumentos con los cuales se peca, ¿no? Y dice la palabra que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, porque con la lengua pecamos, ¿no? Refrenar la lengua. Muchos hermanos quizás no cometen adulterio, no cometen fornicación, no asesinan, no practican brujería, pero tienen una lengua que les encanta la mentira, con la lengua se calumnia, se hace bochinche, etcétera, etcétera. Con la lengua se habla vulgaridades, palabras sucias, cosas que no son edificativas. Dice, apártese del mal y haga él bien, busque la paz. Con la lengua empezamos la guerra. Así que dice que debemos aprender a buscar la paz. El Señor nos dice así. Vamos a seguir entonces viendo cómo debe ser el carácter del cristiano, ¿no? Y para ello vamos a ver un ejemplo típico del carácter de un cristiano en Daniel, Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se comportó Daniel en una situación bien dura que no hubiera sido fácil para nadie, como tampoco lo fue para Daniel, ¿no? Sin embargo, Daniel es ejemplo del carácter de un cristiano. Daniel capítulo 1, verso 8 al 10. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dio el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí, para con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de
los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí vemos un ejemplo típico. Daniel y sus amigos están frente al rey más poderoso del mundo, un rey que mataba a quien le daba la gana, hacía lo que quisiera. Y sin embargo, Daniel y sus amigos eran judíos, y como judíos ellos querían mantener, seguir los mandamientos de Dios. Por eso dice, cuando dice aquí que no se lo obligase a contaminarse, se refiere, por ejemplo, a que en el pueblo de Israel había comidas prohibidas para el pueblo de Israel, como por ejemplo no podían comer puerco, no podían comer pescado, por ejemplo, tipo bagre, o tipo de pescado que tuviera. Esto es para otra lección. Sin embargo, estamos diciendo que cuando no podían comer revoltura, pues. No podían comer revoltura. Es decir, porque puede entenderse mal el concepto de contaminar. Contaminar significa comer comida que Dios le había prohibido al pueblo de Israel. A eso se refiere. Tampoco eran dados a tomar vino los que se consagraban a Dios. No podían tomar vino. Sansón, por ejemplo, y otros, cuando ellos fueron consagrados a Dios, no debían tomar vino, ¿no? Ok, cuando aquí el texto habla de no obligarlos a contaminarse, se refiere a eso, porque el rey no es que tenía malas intenciones. Aquí hay que entender que el rey no conoce la ley de Dios, la ley de Moisés, y él agarró a los mejores jóvenes, a los que vio sanos, fuertes, inteligentes, y él quería que le dieran la mejor comida a estos muchachos para que fueran sus asesores en su reinado. ¿Y cuál era la mejor comida que se le podía dar entonces a estos jóvenes? La comida del rey, obviamente. Pero resulta que esa comida contravenía los mandamientos de Dios. Por eso es que Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse. Propuso. Fíjese que no es fácil. A veces nosotros tenemos un amigo o dos amigos que no son ni corregidores, y nosotros no nos atrevemos a proponernos no contaminarnos de las cosas que ellos hacen. Y Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse de la comida que el rey más poderoso del mundo les estaba ofreciendo. ¿Qué carácter tenían estos siervos de Dios? Por eso son ejemplos, ¿no?, de carácter. Porque a veces nosotros no nos atrevemos con simples mortales que no son reyes ni poderosos, no nos atrevemos a proponernos. Pero esto es un ejemplo de cómo ellos se propusieron no contaminarse, ¿no? Y no era fácil, porque el eunuco, el jefe de los eunucos, que recibió la orden de que se le diera la comida, dice, ustedes están poniendo en peligro mi cabeza. Y era literal eso. ¿Por qué? Porque desobedecer al rey era buscarse ser decapitado. Y Daniel dice, denos 10 días, y compara la salud y el rostro de nosotros. Porque Daniel estaba pidiendo que se le diera comida solamente vegetariana, vegetales y frutas y agua. Y después de 10 días dice que el rostro de Daniel y sus amigos era más saludable, más fuerte se veía que el de los que comían la comida del rey. Eso es lo que es el resultado de ser honesto y firme en la decisión que tomaron estos señores para servir al Señor. Por eso en el verso 16 dice que cuando él vio esto, él vio que ellos estaban más saludables, tenían mejor aspecto. Dice, así pues, Melzar, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, o sea, él se lo comía. Y les daba legumbres, lo que pidieron ellos, legumbres y frutas. Pero estaban comiendo más saludable. Estaban comiendo más saludable. Él dice, bueno, porque la carne no la comida, la carne, todo eso que contaminaba y que hace daño, él se lo comía. Dice, él se lo llevaba, o sea, bueno, comida para mí, decía él.
y le llevaba lo que él pidió, que fueron las Lo que legumbres. pasa es que el cuerpo de nosotros es templo de Dios. Templo de Dios. Y si no lo cuidamos, Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de cómo estos señores fueron fieles a Dios. Eso es lo que se llama el carácter de un cristiano. A veces nosotros hablamos en el primer verso de la honestidad, de la pureza, de las virtudes, y a veces no nos atrevemos a proponerlo, y tenemos que proponer en nuestro corazón. Aunque tengamos personas al lado que quizás quieran quebrar nuestra voluntad, nosotros tenemos que proponernos no contaminarnos con las cosas, las conductas mundanas, refrenar nuestra lengua del mal. ¿Y qué debe salir de nuestra lengua? Dice la palabra de Dios que debe ser edificativo. Cada vez que nosotros decimos algo debe ser edificativo. Edificar con gracia a los que están alrededor nuestro. El día que nosotros nos muramos, yo quiero morir por lo menos bendiciendo a la gente, no maldiciendo ni hablando cosas negativas. Con la lengua nosotros tenemos que aprender a ser edificativos. La lengua es un timón, dice Santiago. El timón no se manda. ¿Quién manda el timón? El dueño de la lengua, el dueño del barco. En este caso, Santiago habla de el timón como la lengua, ¿no? No es un ejemplo que yo saco, sino que Santiago en el Nuevo Testamento dice que la lengua es como un timón, un pequeño timón, dice, ¿no? Entonces, pero es controlado por una persona. Esa persona somos nosotros, que tenemos que aprender a controlar ese timón. Si no, nuestro cuerpo, que es el que se dirige según la lengua, va a andar así a la deriva. Que Dios les bendiga. amén. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino.